Muy buenos, bien llegados y bien llegadas otro día más a este espacio dedicado a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura para secundaria y bachillerato, aquí en Educastur TV, dentro de las emisiones especiales de la TPA, con motivo de este momento especial en el que estamos, que tenemos que estar en casa. Así que ya sabéis, quedáis en casa, pero podéis vernos peles mañanes en TPA y seguir afondando en las materias a más de lo que ya está haciendo con vosotros y vosotres el profesorado desde esos cases, mandando vos shares y haciendo con vosotros ese afondamiento nos contenidos que podemos seguir haciendo desde casa en estos semanas. Y ahora vamos a arrancar el programa. Recordamos que tenemos un blog, asturianotv.wordpress.com, que tenemos las redes sociales, @asturianotv, y ahí podéis compartir o poneros en contacto con nos para lo que queráis, para lo que vos pete. Y antes de arrancar con la materia, un refrán. Ya sabéis que al final del programa descubriremos el significado o los usos, si es que no lo conocéis. Y el refrán de güey, al plato vendrá sarbello, sin un ye de joven, sedrá de viejo. ¿Qué querrá decir este refrán? Bueno, estoy seguro que lo conocéis. Vemos ahora. Vale, sí, no soy yo el que estaba tocando y era una grabación de Merce Santos, experta en este instrumento, una gaita de rabil o zanfoña, y también miembro del grupo La Bandina. Lo cierto es que en realidad yo no sé tocarla, pero ¿por qué estoy yo con este instrumento? Bueno, aparte de porque yo una pieza que fichó mi abuelo, que es muy curioso con estas cosas y quería aprovechar para enseñarla, inclusive el interior, que es impresionante. Bien, aparte de eso, y es porque vamos a hablar de literatura. Y la literatura entamó una oralidad, y esperad que pose esto, y entamó, bueno, pues precisamente con esos xuglares y con esa gente que llevaba también músicos, llevaban lesos lletres, lesos cantares, y viven transmitiéndola oralmente por los pueblos de Asturias. El último día falemos ya de quién fuera el primer escritor en lengua asturiana. ¿Recordáis el nombre? Antón de Mari Reguera. Sé que estabais diciéndolo en casa. Pero, ¿de cuándo era? ¿De qué domina? ¿De qué siglo? Vamos a verlo con una de las mías preguntas. ¿De qué siglo era el autor Antón de Mari Reguera? El primer escritor que conocemos en asturiano. ¿Del siglo XVI? ¿Del siglo XVII? ¿O del siglo XVIII? Vamos a ver. Pues bueno, de principios del 17. Antón González Reguera nació en los primeros años del siglo XVII en Yorgozana, en el concello de Carreño, en una familia de fidalgos. De la madre, que se llamaba María González Reguera, bien y en lo matu de Antón de Mari Reguera. Supónse que su padre llamábase Pedro Álvarez Evia y que murió bien mozo. Al quedar huérfano y entamar estudios eclesiásticos, siguiendo la tradición, pues pudo tomar el apellido de la Soma. Esto explicaría que en ellos manuscritos aparece con el nombre de Antonio Álvarez. Tras estudiar latín, humanidades y teología en la Universidad de Oviedo, ordenóse cura en 1631 y más tarde fíxose cargo de diversas parroquias en Carreño, como Priendes entre 1640 y 1644 y, según parece, en 1645 Nalbandi, hasta 1661, que es cuando lo sucede en el cargo el su sobrín Juan Rodríguez Reguera. Al no aparecer en los padrones de fidalguía de 1662, supónse que debió morir entre el 1661 y el 1662, aunque no tenemos una fecha exacta en este momento. Antón de Mari Reguera ya era conocido como escritor, de la que estudiaba en la universidad, y les sobres algamaron gran popularidad. Sí, casi al transmitirse de forma manuscrita y hasta oralmente, muchos de ellos perdiéronse. Según González Posada, el mismo Antón de Mari Reguera mandó ya al sobrín, poco antes de morir, que quemara de ellos papeles suyos, porque decía el cura, Antón de Mari Reguera, el escritor, que no se diga que un cura, se entretuvo en estas cosas tan mundanes. Les sobres perdíes de los que se tienen constancia son los impuestos, el Padre Nuestro, razonamiento entre Joan Muñiz y Pero Suárez,
décimes al que combina estar Píramo y Tisbe, por considerarse enguaño de atribución duldosa la versión recollida por Xosé Cabeda y Nava. La primera edición de esos sobres débese a González Posada, que leyó el pleito entre Uvieu y Mérida, y la primera octava de Dido y Eneas, en Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, en 1794. Más tarde, Xosé Cabeda y Nava incluyó en su colección de poesías en dialecto asturiano, en 1839, estos dos poemas, amestándolos Ero y Leandro, Píramo y Tisbe, Diálogo político y l'ensalmador. Tengo aquí una edición original del libro de 1839, que aprovecho para enseñároslo, y así vemos como gracias a Cabeda y Nava llegáronnos a partir del siglo XIX les sobres de Antón de Marreguera. El libro y guapísimo, mirad. ¿Veis? Bien. Pero la edición más recién de les sobres de Antón de Marreguera y la que fixo Xulio Viejo en 1997. Tengo la per aquí. Fábules, teatro y romances de Antón de Marreguera, una obra asolellada por Alvízoras Libros, donde se recuelle todo lo conocido hasta ese momento de Antón de Marreguera. Fue uno de los primeros alumnos de la Universidad de Oviedo, recién fundada, y llegó a ganar en 1639 un concurso literario de esta institución con una obra en asturiano, compitiendo con obras en castellano, en latín, en griego. Sobre todo, para los alumnos que estáis en segundo de bachillerato, sabéis que el año que viene, si vais a la Universidad de Oviedo, vais a estudiar en la misma universidad que el primer escritor en lengua asturiana. En mayo del año 2000 dedicóse a la Semana de las Letras Asturianas y publicóse un libro con ellos estudios sobre la obra Antón de Marreguera y el barroco asturiano. Este y el libro, y aquí aparece la única imagen que tenemos de Antón de Marreguera, que en realidad es una recreación del siglo XIX, donde podemos ver la su figura. Con esta ocasión, con la celebración de la Semana de las Letras Asturianas, celebróse en ese año 2000 una puesta en escena de la obra L'ensalmador de Antón de Marreguera y fíxolo Luis Antón González, dirigido por Xulio Vigil del grupo Telón de Fondo. Por cierto, las recreaciones que estáis viendo mientras yo falo, esas imágenes, ese actor y también Luis Antón González, que ya lle un poco oficialmente Antón de Marreguera para todas las recreaciones. Ahora vais a sentirlo a él también recitando un trocín de Cuando ensamen les abelles, el poema más conocido de Antón de Marreguera. Cuando examen les abelles y posen de flor en flor, si les escurren, se espanten, vanse y no facen llavor, deseando el casello viejo a buscar otro mellor. Santa Olalla fue la bella que en Mérida ensamó, enfadada que adorasen les figures de Lletón. Entonces el rey Don Sil andaba en guerra feroz con los moros que querían encabezasen Lleón. Permitiólo aquesta santa que les vitores y dio, fiendo en ellos matanzúa, hasta que Mérida entró. Llegó al pueblo de esta ñeña que temblaba de pavor, desconfiada de socutre, soliviada de temor. Cutieron los santos huesos, viendo que se arrodilló, si estuvieran más carnudos, saldría en fe y acatación. Ya sabéis que las apariencias engañen y que da cuando quien puede parecer una persona elegante, buena persona y buen amigo, por arte de magia, puede convertirse en un villano. Así que esto y un poco lo que pasa también con deyes payabres entre las distintas lingües. Que hay payabres que parecen amigues, que parecen que quieren ayudarnos, pero en realidad lo que están haciendo es confundirnos porque son iguales en dos lingües distintas, pero significan cosas extremas de afecho. Esto y es lo que pasa con los falsos amigos. Esos payabres que os decía, pues que claro, entre dos lingües que son cercanas, como el asturiano y el castellano, multiplíquense, porque tenemos muchas cosas en común, pero al mismo tiempo tenemos dos sistemas lingüísticos distintos, y por lo tanto, da cuando hay payabres como por ejemplo, picar, que tienen significados extremados en asturiano y en castellano, de algunos compartidos, como hacer trocinos de una cosa, ya sea picar cebolla en la cocina o carbón en la mina, picamos tanto en asturiano como en castellano. Pero picar a la puerta y
nada más en asturiano, mientras que en castellano usen nada más este verbo para hacer cachinos les cosas. Por lo tanto, tendríamos esas equivalencias. Picar a asturiano se diría llamar a la puerta a castellano. Conocer estos falsos amigos ayúdanos a extremar mejor los dos registros, a falar un mejor asturiano y a falar un mejor castellano. Así que ya es muy interesante, a más de entretenido. Vamos a falar de alguna más. Cuello. Cuando nos decimos fuera de Asturias que agarramos a un niño en cuello, lo que ellos piensan es que lo tenemos colgado del pescuezo, y no es eso. Evidentemente, cuando agarramos a un niño en cuello, nosotros estamos agarrándolo así, o estamos agarrándolo en las piernas, junto al bandullo, y esas son las partes que llevamos el cuello, esta de aquí y esta cuando estamos sentados. Por lo tanto, al agarrar un niño, tenemos al niño en cuello. En castellano dicen cuello únicamente a lo que nos llamamos el pescuezo. Por lo tanto, las equivalencias son claras. Cuello asturiano sería el regazo castellano, y cuello castellano sería el pescuezo del asturiano, ¿vale? Vamos con otra. Prestar. Esta quizá es una de las palabras más conocidas del asturiano. Pa nos significa que, pues que nos satisfae, ¿no? Como el préstame del Facebook. Pues este préstame en castellano significa una cosa totalmente distinta, y dejar una cosa a otra persona. Por lo tanto, tenemos ahí las equivalencias. Prestar asturiano sería el gustar castellano, mientras que el prestar castellano sería lo que en asturiano decimos emprestar. Empréstame el coche que voy a ir a Uvieu y necesítalo, o como me presta Xisión o como me presta Mieres, son villes muy guapes. Por ejemplo, seguimos con un ejemplo del que tengo una anécdota televisiva, este sí, repugnante. ¿Qué pasó? Va de ellos años, en un programa del corazón del Estardes, en una canal estatal, llamó una mujer asturiana pues a intervenir por teléfono. Y dijo ya uno de los colaboradores que en casa que lo llamaban el repugnante. Aquel colaborador encendióse todo y empezó a despotricar de aquella mujer diciendo que cómo se le ocurría llamar a insultarlo. La paisana no entendía nada. Evidentemente, porque cuando decimos repugnante, queremos decir que hay una persona que a todo y pon problemas, que no le gusta nada, ¿no? Pero en realidad no es un insulto. Bueno, y es un repugnante, pues es una cosa suave. Por embargo, en castellano, repugnante, que es la palabra que él podía entender que estaba diciendo, es algo que es asqueroso. Y claro, al cabo de unos minutos, por las redes sociales avisaron de que en Asturias decimos repugnante con ese significado. Repugnante y lo que hay en castellano, quisquilloso, mientras que repugnante castellano y lo que hay en asturiano, asqueroso. Y ahí casi produce un conflicto en aquel momento que menos mal que de aquí en avisó. Con ruin puede pasar una cosa semellada, porque también tiene significados extremados y complicados. Las diferencias son complicadas. Porque en asturiano decimos que una persona ya es ruin, que un hombre ya es ruin o que una mujer ya es ruina, cuando no espolleto mucho, cuando es muy delgado o muy delgada, mientras que en castellano, ruin y una persona atarrecible, una persona odiosa, ¿vale? Así que ruin asturiano sería algo así como desmedrado en castellano, y ruin castellano sería algo así como atarrecible, odioso en asturiano. Por eso es importante conocer estas diferencias, para evitar estos conflictos y para conocer mejor les dos lingües. Ahora, pongo vos unas xeres a ver si queréis faceles. En las redes sociales, investigáis, pensáis, preguntáis en casa, miráis a ver si descubrís otros falsos amigos entre el asturiano y el castellano, o entre el asturiano y el portugués, el inglés, francés, o otras lingües con los que también tenemos falsos amigos. Y yo creo que hay un ejercicio muy interesante, investigar un poco, buscarles, a ver qué palabras pueden ser asemejadas, pero tener significados extremados. Colgáis en las redes sociales, ya sabéis que podéis citarnos en @asturianotv, y que podéis ahí, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, compartir con nos todas las cosas que queráis. Así que vémonos en redes, y ahora seguimos con el programa. Yo voy a ver si, no sé, recuello todo este mascarito que tiré por el suelo, y después continuamos con más contenidos. Ay, perdonad, y que pongo a mirar noticias y ya es que eso que estoy grabando y de todo. Bien, ya que yo creo que es importante conocer y ver muchos medios distintos, tener una visión plural,
tener la nuestra propia visión y opinión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues leyendo mucho, conociendo otras opiniones y haciéndonos la nuestra propia. Por eso creo que es importante conocer muchos medios, y además, si son medios que pues también fan las noticias en asturiano, mucho mejor. Hay muchas páginas para poder hacerlo y voy a hablaros de algunas de ellas. A ver que me conecte aquí a la primera, vamos a ver. Bueno, la primera no puede ser otra que esta casa, la TPA. RTPA tiene versión en asturiano de Deis Noticias en su página web, como estáis viendo ahí. La siguiente, y el medio más antiguo que está en la red en asturiano, asturias.com, desde 1996. Noticias generalistas, canales con juegos, un cursillo de asturiano muy interesante, tienen de todo. Bien, Europa Press, una de las principales agencias de noticias del Estado, tiene servicio de noticias en asturiano, y lo bueno además que ahí hay noticias de Asturias, del Estado, del mundo, noticias de todo tipo. Vamos a ver qué más. Si sois de Sisión, sisionaldía.com ofrece noticias del concello, pero también de Asturias y del mundo. Y quizá es el medio más nuevo de todos estos que os estoy enseñando, güey. Y acabamos con una web cultural, también una de las históricas del asturiano en internet, asturnews.com. En Asturnews vais a topar noticias sobre manera culturales, pero también de cuando de otro tipo. Bueno, otro día hablamos de más medios, pero mientras tanto tenéis enlaces en la estalla de recursos del nuestro blog asturianotv.wordpress.com. Y nada, que ahora voy para la cocina porque tengo una pota ferviendo con una propuesta cultural que yo creo que va a prestaros. A ver si acabo aquí ya y voy para allá. Tiro. Me cae abuela quemado. Tiro para allá. Bueno, a ver cómo va esto. Muy buena, estoy aquí preparando la propuesta cultural de Güey para no aburrirse. Voy a echar un poco más de sal porque este rapat es muy salado. No necesita mucho, pero bueno, he hecho un poco de sal. A ver si con la García ya soy quien a sacar la propuesta. Ahí salió. Un disco de Alfredo González, un rapaz de Turón que lleva muchos años en el mundo de la música y que está haciendo cosas guapísimas. Llegan de autor, esto él canta, él toca y al mismo tiempo compone los temas. Estamos haciéndolo en castellano, pero ahora ya compone también en asturiano. Y este fue el disco Dobleces, que ya era un disco en asturiano y otro en castellano, digamos un poco a medio camino, porque pues ayudábase del escritor Pablo Techón. Pues nada, yo recomiendo que lo sintáis. Fue el ganador del premio al mejor cantar en 2009 con un tema que se llama La nada y tú, que a mí me parece muchísimo y que es el que estáis sintiendo ahora y el que vais a sentir cuando remate el programa. Pero en antes, para acabar este espacio de lengua asturiana y literatura, ¿qué tenemos que hacer? Recordar el refrán del que os falé al comienzo del programa, que era: al plato vendrás arbello, si no lle de xoven, sedrá de viejo. ¿Qué quiere decir este refrán? Bueno, pues cuando a quien te dice que no a determinada propuesta o a determinada cuestión, en muchas ocasiones puedes decir eso cuando tú pienses que al final va a tornar a ti, va a volver a decirte: por favor, échame un gavito con eso que me decías, o sí, vamos a hacer eso que me comentabas, eso que me proponías. Al plato vendrás arbello. Cuando pienses que una persona tornará aquí contigo a lo que propusieres. Pues nada, ya sabemos otro refrán más. Y ahora, un poquitín de música y despedímonos hasta el siguiente programa. Ya sabéis, quedáis en casa. Venga, yo voy a seguir aquí cocinando. Porque la que armé, meter un CD en una pota, y que, vamos, esto de estar en casa está volviéndome yoku. Estoy como una maniega. Xabón, sustancia deterxente que se saca de la xuntura dun hidróxilu metálico con una grasa y sirve para lavar. Soap. Sabún. Mıla. 肥皂. Jabón.